Antes de continuar, queremos agradecer y saludar de manera muy especial a nuestros aliados Forotis por su invalorable apoyo para la realización de este importante evento. Muchas gracias ESAN, Epiroc, Zambi Group, Escuela de Posgrado Gerens y Centrum PUC. Sin más que agotar, tengo el gran honor de invitar a los 4 autores de los siguientes trabajos. Renzo Campos, ingeniero analítica de Minera Chinalco, Perú. José Zabaleta, superintendente de gestión y planificación, compañía minera Antapacay. McDonald Mandaza, ingeniero senior, Amon Consultings. Y Kim Montes, superintendente de proyectos de ingeniería, compañía minera Antamina. Por favor, suban. Es importante recordarles que sean rigurosos con el tiempo. Las presentaciones solo deben tomar 15 minutos y las preguntas 5. En total, cada autor tiene 20 minutos. Invito a tomar el podio a Ian Campos para presentar modelo de predicción de fallas de motores de camiones 797. Buenos días. Sí, deseo para cambiar diapositiva. Sí, no hay problema. Entonces, en este proyecto teníamos un problema específico con los camiones 797 de nuestra flota de acarreo. Nosotros tenemos 28 camiones 797F, 10 camiones Komatsu 980E y 8 camiones 798. Entonces, nuestra principal fuente de acarreo, que son los camiones 797, estaban presentando una falla, ¿no? Específicamente en el motor, que ahí estamos señalando, no es un motor CAT, C775 de 20 cilindros en B. Y veamos en la siguiente diapositiva. Ah, ya, lista. Listo. En la siguiente diapositiva vemos que el ciclo de vida de un motor tendría que estar determinado por 2 cambios, ¿no? Dos reparaciones mayores. La primera a las 18.000 horas, el motor ingresa nuevo, opera durante 18.000 horas. Tenemos una primera reparación total, opera una segunda vida por 18.000 horas más y luego seguida de una segunda reparación. Y por último, opera las últimas 18.000 horas y lo retiramos. Entonces, para nosotros era muy importante cumplir con esas 18.000 horas porque nuestros planes de mantenimiento y cambio de motores por PCR, por la vida remanente del equipo, los enfocábamos en esas horas, en 18.000, ¿no? También podemos ver algunas de las características que tiene el motor, ¿no? El desplazamiento, diámetro de carrera, es un motor turbo cargado y posenfriado y principalmente no teníamos otros inconvenientes más las fallas que se muestran a continuación. Por favor, en la siguiente diapositiva. Aquí, estas son las fallas que encontramos desde el enero del 2023 hasta febrero del 2024. Como pueden ver, los motores que se detallan ahí, el camión 129, 113, 102, 123, 126, etcétera, fallaron por falla de biela de metales. En total son 8 camiones fallaron. El 50% se debía a falla de metales de biela, ¿no? Teníamos otras fallas como falla del eje de levas, falla de contrapeso, pero solamente había ocurrido una vez en el año. Nosotros habíamos tenido esa falla repetitiva 8 veces y en el 2024 apareció 4 veces más. Entonces nos estaba golpeando en el tema del presupuesto, principalmente porque no estábamos llegando a las 18.000 horas que habíamos considerado para los cambios de motores. Al final estábamos realizando más cambios de motores y optábamos a veces que motores con una condición que ya era adecuada para un cambio, los postergáramos al año siguiente para poder cambiar estos motores que habían fallado. En la siguiente diapositiva podemos ver que la causa raíz de esta falla de los metales de biela estaba asociada a un desgaste adhesivo. Habíamos encontrado que habían altas temperaturas en la capa de lubricación, habían factores de cavitación, aireación excesiva, arranques en seco. Lo habíamos encontrado que en todos los camiones que habían fallado tenían este mismo patrón, ¿no?
Y partimos de una hipótesis, ¿no? Si nosotros conocíamos la composición del metal de la biela, que está al lado derecho, vemos que tiene 4 capas. Esta es una ampliación microscópica. La primera capa viene de ser estaño, la segunda plomo, luego de nuevo tenemos estaño y por último cobre. Podríamos nosotros, a partir de las muestras de aceite que tomábamos cada 500 horas y luego migramos a cada 350, poder encontrar el punto en donde el motor había desarrollado la falla. Como mostré anteriormente, fueron 8 los motores que fallaron en el 2023, es decir, que 20 motores no fallaron, de los cuales teníamos identificados que al menos 4 habían llegado a su total de su PCR, entonces se trataba de un problema de clasificación. La idea era discernir los motores que ya habían desarrollado este modo de falla de los motores que sí podían llegar hasta su PCR. En la siguiente diapositiva. Listo. Ahora, hay algunas consideraciones que tuvimos que tomar en cuenta, ¿no? La primera es que este modo de falla ya había aparecido en el 2015 en Toromocho, en Minera Chinalco. En el 2015, en el 2015 habíamos encontrado el mismo modo de falla, pero habíamos encontrado valores de plomo y estaño acumulados muy altos. Estoy hablando de 40 ppm, 28 ppm. En el caso del plomo 45, 40 ppm, en el caso del estaño 28 ppm, pero actualmente en los fallas que habíamos encontrado en el 2023 no llegábamos a esos valores. Los máximos valores que habíamos encontrado eran 18 partículas por millón de plomo. Entonces, no nos alertaba el análisis que habíamos hecho en el 2015, ¿no? Pudimos rastrear que esto se debía a que en el 2017 se implementó el filtro COF, el filtro centrífugo de alta eficiencia de Caterpillar, y se instalaron en todos los equipos. Entonces, en el primer análisis que hicimos, cuando ya se extraía el COF y hacíamos el corte, podíamos ver que los equipos que habían fallado habían acumulado en el filtro estos metales. Y principalmente lo teníamos que los motores que habían fallado tenían un mayor peso, un mayor grosor y un mayor peso. Entonces, esto nos ayudó en primer lugar a determinar que el análisis que hizo en el 2015 ya no era válido, porque teníamos un nuevo sistema, ¿no? El sistema de lubricación había cambiado, por lo tanto las condiciones de monitoreo también. Entonces, planteamos el problema desde el punto de vista de la analítica, ¿no? Vamos a modelar un modelo, para lo cual necesitamos datos. La primera fuente de datos vendría a ser las fallas de los equipos. Nosotros en Minera Chinalco tenemos una base de datos. Una vez que un camión falla, se activa el flujo, el diagrama de flujo, se realiza un análisis ACR por el equipo de confiabilidad. Luego se carga esos resultados a una base de datos con un informe y lo tenemos mapeado, ¿no? Todas las fallas que han ocurrido en el año las tenemos mapeadas por tipo de falla, por modo de falla. Y luego tenemos el muestreo de aceite, que sí se hace cada 500 horas. Específicamente para los 28 camiones, para los 28 camiones 797, en el 2023 se hacía cada 500 horas, pero en vista de que se nos estaba adelantando este problema, seguimos la recomendación que nos hizo Caterpillar y lo cambiamos cada 350 horas la frecuencia, con el objetivo también de hacer el cambio de aceite antes. Monitoreábamos siempre la salud del aceite durante el cambio, ¿no? Entonces, como teníamos ambas bases de datos, lo que correspondía era primero recolectar los datos de ambas bases de datos, ¿no? Iba a filtrar todos los camiones que habían fallado y luego los camiones que habían llegado a su PCR, que también lo tenemos por cambio, y luego íbamos a integrarlo con la vida del aceite desde que el motor se instaló, se ha reparado nuevo, hasta que falló o se retiró por PCR o por otra condición, ¿no? Entonces, una vez que se ha hecho la integración de la base de datos, evaluamos la base de datos si hay datos faltantes, si es que es recomendable en los análisis de aceite verificar que la desviación estándar entre mediciones, me refiero, se supone que deberíamos hacerlo cada 500 horas, pero tendríamos que tener como un margen máximo del 10%, ¿no? No excedernos de las 550, no hacerlo antes de las 450. Para poder tener una consistencia en los datos. Eso lo vivimos en la evaluación de los datos, hicimos una reconstrucción de los valores faltantes, limpieza de los datos, mediciones que en el sistema fueron ingresadas mal, todavía
a pesar de que lo tenemos en una base de datos, es un ingreso manual. Y luego eliminábamos los datos irrelevantes, ¿no? Hay datos que realmente no nos importaban. En la adquisición de los datos, bueno, una vez que extraímos los datos de las mediciones, como conocíamos la composición, nos concentramos en el estaño y el plomo. Porque estaño y plomo era difícil encontrarlo en otros componentes del motor. Entonces, una vez que nosotros extrajimos los datos del estaño y plomo, conseguimos también que había una correlación alta con que los motores que habían fallado durante su vida habían producido más soot, más hollín. Y por último, las horas de los metales nos permitía estimar a las cuántas horas podía fallar el motor, ¿no? Entonces, como pueden ver al lado derecho, estas dos clases, los eventos positivos son las muestras que iban a fallar, los eventos negativos son los que alcanzaron su PCR, y como pueden ver al lado derecho, los muestras no son linealmente separables, ¿no? Por linealmente separables es que no puedo colocar una recta para separar los puntos naranja de los puntos azules. Requería que usemos modelos no lineales, ¿no? El modelo que se optó fue un modelo Support Vector Classifier, una clasificación por vectores de soporte, y se usó el método de validación cruzada, ¿no? Ya teníamos aproximadamente 150 datos de los camiones que habían fallado, separamos una data para el testeo, aproximadamente fue el 30%, y con el 70% restante se crean 5 conjuntos. De esos 5 conjuntos, tomo el primero para validar los datos y entreno con los otros 4 y voy rotándolos. ¿Cuál es el objetivo de hacer una validación cruzada? Primero, evito que haya un sobreentrenamiento del modelo, es decir, que mi modelo solamente se especialice en detectar las fallas que ya ocurrieron. Segundo, me permite monitorear las métricas en función a un promedio, es decir, que yo no voy a ajustar los hiperparámetros del modelo en base a un solo cálculo, ¿no? Sino a la sumatoria de los 4, bueno, en este caso son 5 conjuntos, y evita que haya modificaciones de los hiperparámetros con valores muy bruscos. El resultado fue bastante bien, como pueden ver ahí en la matriz de confusión que se ve al lado derecho. Ese es específicamente, me parece, del conjunto 1. Lograba separar los 160 eventos que no habían fallado de los 54 que habían fallado, ¿no? Como mencioné al inicio, se separó el 30% para la validación del modelo. En la validación del modelo sí hubo un punto que fue un falso positivo. Teníamos que se le entregó 93 datos, 70 correspondían a no falla, y bueno, 71, perdón, y uno fue clasificado, de esos 70, uno fue clasificado como falla. El modelo es un poco alarmista, que era algo que buscábamos. En este caso preferíamos detener el equipo para poder revisarlo en lugar de que se pudiera gestar la falla, ¿no? Y de los 22 camiones o 22 datos que le dimos para predecir la falla, los encontró. Al lado derecho se puede ver una proyección de la separación no lineal. Es una proyección porque el modelo funciona con 4 variables. Es imposible para nosotros graficar algo superior a las 3 variables, pero la proyección nos ayuda a ver que sí logra separar en su mayoría los puntos negros, que son los camiones que no iban a fallar, de los puntos blancos, que son los camiones que ya tenían este modo de falla gestado, ¿no? Bueno, y dentro de la discusión de resultados, las métricas de performance son mayores al 90% en el entrenamiento y validación, y lo importante es el recall, ¿no? O sea, a pesar de que he indicado de que es un modelo que es un poco alarmista, realmente la cantidad de falsos negativos que tenemos es muy baja, 99.5, ¿no? ¿Por qué nos enfocamos en los falsos negativos? Si un camión hubiera dado una probabilidad baja de falla o hubiera sido clasificado como que no tenía la falla contenida, a nosotros nos hubiera impactado porque era una detención de mantenimiento no programado, ¿no? Preferíamos que ocurriera un falso positivo o un falso negativo, por eso el recall está ahí. Es un modelo bastante robusto en cuanto a entrega de falsos negativos. Integra los análisis de aceite más el historial técnico, como les mostré. Para poder desarrollar el modelo combinamos los análisis de ACR de cada uno de los motores y también el tema de las mediciones de aceite durante toda la vida del motor. Se encontraron patrones ascendentes en los ratios de estaño y plomo. No sé, como mencioné al inicio, como hicimos un cambio en las horas en las que se tomaba la muestra, consideramos que fue más conveniente trabajar en función de ratios. Es decir,
sobre la cantidad de partículas por millón acumuladas dividido entre el total de las horas del metal, ¿no? Al final determinamos que era el metal porque decidimos hacer cambios a la vida media del motor. Específicamente los motores que fallaban entre el 90% de los motores que fallaban entre 13.000 y 14.000 horas. Entonces, si nosotros mapeábamos más fino en ese intervalo de tiempo de la operación del motor, podríamos saber si va a fallar con bastante seguridad, ¿no? Una ventaja es que el modelo captura relaciones no lineales, ¿no? Supera el análisis que se hizo en el 2015 con análisis estadístico para definir límites de ppm en plomo y estaño, porque logra integrar la nueva dinámica que ingresa con el COF, ¿no? de que oculta algunos valores de plomo y estaño que se acumulan. Las limitaciones que encontramos es que el modelo no identifica las condiciones de falla, o sea, las condiciones operativas que llevaron a esa falla. Como vimos en el análisis de causa raíz, se habló bastante de que habían arranques en seco, de que altas temperaturas. No hemos podido todavía integrar esas variables operativas para determinar cuáles son las condiciones que deberíamos evitar para que estas fallas no ocurran desde el punto operativo. Estamos integrando las variables que vamos a sumar a nuestro sistema de PyVision, extraer las variables de los camiones, pero por el momento el modelo solo nos permite clasificar si va a fallar en el próximo mes o en las próximas semanas, ¿no? Luego, el modelo no es transferible a otros camiones. Una consulta que apareció cuando estábamos presentando este modelo ya para su implementación en Minera Chinalco era ¿por qué no lo implementamos en los 797? Y claro, es válido, perdón, en los 798, en los 798. Pero como el comportamiento de los motores del 798 produce menos hollín en general, en promedio con la vida de un 797, no era posible que el modelo implementara. Se necesitaba un modelo propio para el 798. Lo que pasa es que no se puede desarrollar al momento porque no hemos tenido suficientes fallas de este tipo, ¿no? Y en el impacto operativo se programaron intervenciones preventivas a los motores con una probabilidad de falla mayor al 60%. O sea, el modelo es de clasificación, pero usamos una función de probabilidad que permite estimar qué tan cerca está a pertenecer a la clase de falla. Si ya tenía más del 60% de la posibilidad de pertenecer a la clase de falla, se le programaba un cambio de metales anticipado, ¿no? Con esto, como mencioné, los motores fallaban en 13.000 horas, llegamos a llegar hasta el PCR, cumplir con el presupuesto del 2024 y actualmente lo tenemos validando en campo, ¿no? Se siguen actualizando con más fallas de camiones y camiones que han llegado al PCR y la idea está en integrar al final, como mencioné, las variables operativas. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, gracias, Jan. Algunas preguntas que quería hacerte es, pensando en la sostenibilidad del modelo en el tiempo, ¿qué pasos tienen previstos para fortalecer a medida que se acumulen más datos y con qué frecuencia planean reentrenar el modelo? Actualmente se está actualizando el modelo cada 6 meses. Aprovechando que tenemos ya el algoritmo que rescata la vida, las mediciones de aceite de toda la vida del motor, que fue el algoritmo que se tuvo que hacer en ese momento para implementarlo, ahora es más fácil procesar esos datos, así que se está actualizando cada 6 meses y estamos incluyendo nuevas fallas. Como parte del ejercicio de mantener el modelo vigente, el equipo de confiabilidad ahora emite el reporte todas las semanas y hay una validación en campo también al momento de hacer la intervención. Bien, y en paralelo a eso, ¿qué tan adaptable es este modelo cuando hay cambios, variaciones, por ejemplo, en tipo de aceite, una mejora en el metal de la biela u otras condiciones operativas? Es interesante porque una recomendación que nos hizo Ferreiros fue cambiar, ¿no? Del aceite mineral al aceite sintético. Lo afortunado es que, ya que el análisis depende más de los ratios y las acumulaciones excesivas que pueden haber, detecta más los incrementos más que el valor en sí. Entonces se ha vuelto independiente del tipo de aceite. Eso es una ventaja. Actualmente seguimos con aceite sintético, pero los datos con los que se entrenó fue con aceite mineral. Mitad de datos de aceite mineral y la otra mitad con datos sintéticos. Bien, ¿y en cambios de metal? En cambios de metal hemos verificado que sí se reduce la probabilidad. O sea, una vez que actualizamos
la cantidad de horas, vemos que hay un asentamiento de nuevo de los metales, pero la tendencia va a la baja. Entonces, igual el modelo nos ayuda a monitorear la salud en esos cambios. Bien, y una última pregunta. Hablaste de cumplimiento del presupuesto del año pasado. Sí. ¿Qué mejoras han podido observar en temas de disponibilidad, confiabilidad de esta flota? En disponibilidad rescatamos del 2024 1.3%, porque sin el modelo hubiéramos tenido que hacer cambios anticipados. Se tenía la idea de hacer 4 cambios adelantados por rolling en el 2024, lo cual nos hubiera impactado durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y hubiera caído la disponibilidad en 1, rescatamos ese 1%. Actualmente ya no tenemos una línea base para compartir porque el modelo está activo desde inicios del 2025, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jan. A continuación, invitamos a José Zabaleta para que presente integración de tecnología y personas para la optimización del proceso de carguío en Compañía Minera Antapacay. Bueno, buenos días con todos. Agradecerles su presencia en esta sala. El día de hoy quiero hablarles un poco de cómo gestionamos el proceso de carguío en Antapacay, integrando personas y tecnología. Bueno, estos son los tópicos que vamos a tocar para ver qué van a esperar en esta sesión. Quiero empezar con que Antapacay es una empresa de Glencore. En Antapacay no solo extraemos cobre, sino extraemos progreso para el Perú. Somos una empresa que ya tiene más de 40 años en la industria minera peruana, en las cuales somos uno de los principales productores de cobre del país. Producimos 146.000 toneladas de cobre fino y 200 millones de toneladas de producción al año. Hemos aportado más de 2.000 millones de soles al país en compras, en ganancias compartidas, en canon minero, en regalías, en proyectos de inversión social. Pero lo que más nos orgullece es que tenemos 0 accidentes fatales y medioambientales en lo que vamos de operación. Y entrando un poquito más al tema de fondo, la minería ahorita tiene cuatro desafíos: seguridad, desarrollo sostenible, excelencia operacional y tecnología. Y en Antapacay somos conscientes y estamos convencidos de que estos cuatro retos los podemos abordar de la mejor manera, porque somos una empresa segura, innovadora, equilibrada, social, económica y ambientalmente, y siempre estamos en búsqueda de la excelencia operacional. Nosotros, hace unos años, a partir del 2020, hemos identificado varios retos en el proceso de gestión de carguío. Teníamos alta variabilidad en lo que era el payload, teníamos una gestión basada solamente en experiencia, ya sea de operadores, de supervisores, teníamos ausencia de trabajo estandarizado, y eso ¿qué ocasionaba? Que tuviéramos altos costos y tener una gestión del proceso de carguío deficiente. Para esto hicimos una evaluación y nos pusimos unas metas claras en las cuales teníamos que generar valor con el proceso de carguío. Para esto implementamos un sistema de gestión basado en 3 pilares. 1, personas. 2, tecnología. Y 3, procesos estandarizados. Y con eso lograr un modelo integrado óptimo de gestión del proceso de carguío de camiones. Para esto nos trazamos 5 objetivos claros que nos han guiado en todo el proceso de esta iniciativa. Y no solo quedar en papel, sino interiorizarlas y poder cumplirlas. Uno fue integrar este modelo de gestión de carguío en camiones ultraclass de gran tonelaje, en camiones 797 y en 980. Otro fue
reducir la variabilidad e incrementar el payload en estos camiones ultra class, reducir costos, pero no solo generar ahorros, sino retarnos a que podamos generar otro tipo de ideas de innovación para poder generar valor. Otro, transformar digitalmente el proceso de gestión de carguillo, que ya lo van a ver más adelante. Y la otra, generar un cambio cultural y que nuestras personas estén empoderadas y crean que la tecnología sirve para mejorar nuestros procesos. Nosotros en Antapacay contamos con unos equipos multimarca. En camiones tenemos CAT 797 y Komatsu 980. Y en palas tenemos CAT 7495 de 73 yardas cúbicas, palas 4100 también de 73 yardas cúbicas, palas 2800, CAT 6060. A un inicio nosotros, en el año 2020 que empezó esta iniciativa, hicimos una línea base en la cual nosotros cargábamos, teníamos un payload de 363 toneladas. Hasta el año 2022 nosotros implementamos un modelo basado en personas y en disciplina operativa. Con eso pudimos subir a 371 toneladas, pero para esto hicimos algunos cambios en las tolvas de los camiones, le implementamos la cola de pato que le llamamos, y también los suples para poder evitar derrames en las tolvas. Implementamos un proceso de retroalimentación. Si bien estábamos limitados con el BINS y con el PLM de los camiones en esa época, pero pudimos lograr subir a 371. Luego se buscó una solución agnóstica, ya que tenemos equipos multimarca, que nos permita reducir la variabilidad, y esto en el año 22 pudimos encontrar la solución Argus, que nos permite gestionar de mejor manera el carguillo de camiones. Es en este paso que nosotros logramos poder subir a 380 toneladas de payload y luego ir retándonos poco a poco para poder llegar a 384, 386 y ahora en estos momentos a 390 y retarnos hasta fin de año poder llegar en un payload promedio de 400 toneladas métricas húmedas. Ahora, en el piloto fue muy interesante porque duró alrededor de casi 7 meses, fue un poco largo, pero nosotros lo que hicimos fue trabajar con una pantalla apagada y poder conseguir una línea base de los operadores y así entrar con este modelo de personas y atacarlos focalizadamente para poder mejorar el performance de nuestros operadores. Ahora, esta gestión de modelo operativo se basa en 3 pilares, como le dije. En personas, con nuestro estándar operativo, con un enfoque de roles. ¿Esto qué significa? Que cada persona está totalmente empoderada para tomar data, volverla en decisión y luego volverla en resultados. Este enfoque va desde una retroalimentación, a los operadores, desde los instructores, el despacho, supervisores, mantenimiento, TI, y así integrar a todas las áreas. Pero todos estos procesos han sido integrados con metodologías de full potential, metodologías de estandarización de procesos que nos entrega Glencore. Entonces, hemos podido estructurar procesos estandarizados y así reducir la variabilidad, y no solo en el payload, sino en tiempos de carguillo, en números de pases. Pero también somos conscientes de que las disciplinas operativas llegan hasta cierto nivel. Entonces, implementamos un sistema disruptivo que se llama el Argus, que nos permite reducir la variabilidad del carguillo de camiones. Este sistema está conformado por gabinetes de GPS, gabinete central, gabinetes de celdas de carga en los cucharones para poder saber cuánto realmente se carga por baldada. Disculpe, no se puede, pero ahí, por ejemplo, podemos ver que el control viene cucharada a cucharada en el Argus. Por ejemplo, podemos saber qué camión está entrando por unos tags que conectan el camión con la pala. Podemos identificar qué camión está ingresando al carguillo de camiones. Luego,
podemos observar que en la primera baldada se tiene 101 toneladas. ¿Esto qué permite? Permite al operador poder saber en tiempo real y tomar decisiones cucharada a cucharada. En la segunda tenemos 97 toneladas, en la tercera 99 toneladas, y para llegar al objetivo de los 390 le faltan 93 toneladas. Entonces esto hace que nuestro proceso sea más exacto, se reduzca la variabilidad, se evite demoras inherentes al operador. Todo esto está configurado en un sistema, en una plataforma que se llama el MROC. Y esto es lo interesante del Argus, que nosotros podemos saber en tiempo real las desviaciones y nuestros instructores están totalmente atentos a cualquier desviación por turno, por hora. Y rápidamente nosotros corregimos si es que hay algún error de carguío, si ahí nos podemos dar cuenta si los frentes están duros, si nos demoramos, si la fragmentación está bien, si los pisos están nivelados, y con esta tecnología podemos gestionar y tomar mejores decisiones. Ahora, en resultados, nuestro modelo operativo nos ha dado mucha eficiencia en lo que son los trabajos estandarizados, ya que nuestro proceso de carguío lo hemos podido llevar a otro nivel, en que está parametrizado y cumplimos con todos los objetivos que nos trazamos por turno, por mes o por año. La integración de las personas hace que estos modelos sean eficientes para Antapaccay. Lo que también generamos es confianza entre operadores, supervisores e instructores, porque hacemos una retroalimentación en cabina. No solamente está escrito en papel, sino nuestros instructores van y corrigen las desviaciones en el mismo equipo. Nosotros sabemos que cada tonelada adicional a que podemos cargar genera un impacto, pero estos impactos pueden ser controlados con mitigaciones. En el caso de la carga, nosotros tenemos una política de sobrecarga que cuando llegamos a 405 toneladas, hacemos que nuestros camiones descarguen donde se encuentren o buscamos una zona donde podamos descargar y así no dañar los equipos. Por ejemplo, si están en el frente de minado, los hacemos descargar en el frente de minado y luego ese material ya lo recogemos con cargadores o con otros equipos. Y así evitamos, digamos, el daño estructural a los camiones. En neumáticos sí hemos sufrido una merma en el rendimiento de vida útil del neumático. Pero ¿cómo controlamos esto? Reduciendo la variabilidad, tratando de que no nos pasemos de las 417 toneladas métricas como límite superior. Adicional a eso, hemos implementado parámetros en los neumáticos en presión y temperatura, de tal manera que no sobrepasemos el TKPH para dañar rápidamente estos equipos. En velocidades, lo que hemos hecho es poder contar con una guía de conducción que hemos mapeado toda la mina, las hemos puesto en el dispatch y cada tramo está controlado por la velocidad que debería ir, y inclusive en los camiones CAT 797, lo que nosotros hacemos es inclusive entrenar a nuestros operadores para que vayan en un tipo de marcha, por ejemplo, en una rampa de 10% para que vayan en marcha 2 o marcha 3, y así no dañar los equipos. Entonces, nuestros entrenadores hacen eso, con los camioneros también. Otro tema importantísimo es que hemos podido mitigar las vías de acarreo. El mantenimiento focalizado de las vías de acarreo te da un gran valor a varios procesos de la mina, no solo a este. Pero en este caso lo que hacemos es que nuestras vías estén totalmente mantenidas, de tal manera que no generemos daños a nuestros neumáticos, daños al equipo. Ahora, en mantenimiento, lo que nos hemos integrado con mantenimiento, porque ahí surgió la primera barrera, porque indicaban que íbamos a dañar mucho los equipos, lo que hemos implementado es que en todos los mantenimientos preventivos se haga un análisis estructural de fallas mínimas, que a la larga pueden volverse fallas
catastróficas para el equipo. Entonces, tenemos reportes diarios y semanales de que si estamos sobrecargando los equipos y estamos dañando el tema en los camiones. Ahora, en lo que es personas, como les indiqué, el gráfico del embudo implica que nos hemos integrado varias áreas. La gestión del cambio ha sido muy eficiente para poder implementar este sistema. Nosotros sabemos que las tecnologías no son nada sin las personas. Entonces, hemos empoderado, hemos hecho de que la tecnología sea inherente a todos los trabajadores que están implicados en este proyecto. Y con eso hemos logrado altos impactos y hemos mejorado los procesos. Ahora, algunos resultados, ¿no? Como les dije, del año 20 al año 22 hemos podido incrementar paulatinamente y gradualmente el payload. Ahora, en el año 21, el LOA nos pedía 6 camiones más. Y con esto hemos podido reducir la compra de estos camiones y poder generar un ahorro que ya lo van a ver después. Pero año a año hemos ido con nuestra metodología Full Potential, ir mejorando nuestros indicadores, ir mejorando la gestión y poder lograr más de 27 toneladas solamente en una pasada. También hemos podido reducir la variabilidad, como ven en el gráfico de distribución de cargas. Hemos podido generar que el payload esté controlado, sea más variable. Hemos reducido la brecha en la variabilidad. En lo que es el performance del operador, como ven, aquí una muestra de 4 operadores que tenían distintos estándares. Teníamos mucha variabilidad en el tiempo de carguío y después, como ven, hemos logrado casi los 2 minutos que nos estábamos planteando y poder estandarizar ese proceso. Igualito en el número de pases, como ven, teníamos hasta 5 o 6 pases que los operadores hacían con el tema de carguío de camiones, pero los hemos estandarizado ya en 4. Claro que tiene que tener condiciones también operativas, altura, anchos, etcétera, pero cuando tenemos todo esto, se dan los 4 pases y desde el año 20 hasta el año 25 hemos podido reducir de 2.71 minutos el tiempo de carguío a 2 minutos. Como les decía acá, en nuestro LOA del año 21 nosotros teníamos para poder comprar 6 camiones adicionales y con esta iniciativa de incremento de payload hemos podido ahorrar esto y hemos cumplido los objetivos del LOA de producción. Esto ha generado un ahorro de más de 50 millones de dólares entre una combinación de CAPEX, OPEX, la reducción de la vida útil de los neumáticos y también los daños estructurales, digamos, a mantenimiento. Ahora, como conclusiones, ¿qué podemos rescatar? Como conclusiones, nosotros estamos convencidos de que hemos generado altos estándares de seguridad y operativos, hemos reducido las sobrecargas y las maniobras críticas, minimizando daños estructurales. Adicional a eso, el Argus nos permite que en la primera baldada poder controlar la altura de descarga hacia el camión, que más o menos en los 797 son de 13 metros, y así no dañar la tolva. Y esto nos ha dado impactos de 1000 horas más o menos de aumento de la vida de las tolvas en los camiones. Y estamos convencidos que al implementar un sistema de gestión integrado de carguío de camiones, hemos logrado un proceso más disciplinado, inteligente y sostenible. Y todo en base a datos, porque los datos ahora es muy poderoso el poder volver datos en decisiones y luego en resultados. También hemos logrado aumentar nuestra eficiencia con 27 toneladas más por camión, por cada camión que cargamos. Hemos reducido la variabilidad en 46%, hemos reducido la cantidad de pases en un 20%, de 6 prácticamente a 4 pases, y hemos reducido el tiempo de carguío en casi 24%. Los ahorros que ya les comenté y en otros beneficios también hemos reducido el headcount
de la compra de esos camiones que tuvimos a un inicio. Bueno, yo creo que el trabajo en equipo y la mejora continua y la disciplina operativa son la base de la operación sostenible para cualquier implementación tecnológica que hagamos. Y adicional a eso, quisiera agradecer a Compañía Minera Antapaccay por haberme nombrado líder de este proyecto y poder generar tanto valor al negocio. Gracias. Muchas gracias, José. A ver, algunas preguntas. Conocemos la política 10-10-20 de los OEMs, ¿no?, en la que indica que solamente el 10% tiene que estar entre 100 y 110%. Según las métricas que has mostrado, alrededor del 50% estaría sobre la capacidad nominal de 363 toneladas. Entendería que hay algún tipo de acuerdo con los OEMs. ¿Y cómo están trabajando este tema, especialmente alineado a cuando hay alguna falla prematura, algún reclamo o conversación que se tiene que hacer con ellos? Sí, ahí hemos tenido conversaciones comerciales a un inicio del proyecto, en las cuales les indicamos que íbamos a subir gradualmente el payload de los camiones. No necesariamente el 50% es mayor. ¿Por qué? Porque el límite técnico son 420 toneladas y nosotros no nos pasamos de 406 toneladas. Por eso es que tenemos esta herramienta y por eso es que tenemos la política de sobrecarga, de descargar cuando nosotros tenemos cargas mayores a 406 toneladas. Entonces, con eso nosotros controlamos. Ahora, con los OEM hemos trabajado gradualmente, hacemos pesajes con los OEMs anualmente y también cada 6 meses uno para calibrar nuestro sistema y para poder ver cuánto va a ser el peso del camión vacío, cuánto va a ser el target y constantemente estamos trabajando. Con el equipo de mantenimiento sí se ha tenido conversaciones con el OEM para, como tenemos un contrato MARC, ellos ven, digamos, todas esas fallas estructurales y nos ayudan a que no se generen fallas más mayores. Muchas gracias. Y una última pregunta. En la minería, que es tan cambiante, hay muchas veces cambios en supervisores, operadores, personal de entrenamiento. ¿Qué metodología, cómo trabajan para que estos resultados sean mantenibles en el tiempo? Esa es muy buena pregunta. Lo que nosotros hacemos es tener un playbook. Ese playbook está escrito todos nuestros estándares en todos los procesos que hacemos, no solamente en proceso de carguillo, sino también en perforación autónoma, en consumo de combustible. Esos playbooks nos permiten a nosotros capacitar rápidamente estos cambios, porque ahora en la minería hay mucho cambio de personal, mucha rotación. Estos playbooks están diseñados como para poder entrenar a nuestra gente rápidamente y se puedan acoplar rápidamente a Antapaccay. Y con esto superamos las brechas. Y si se necesita una capacitación focalizada, digamos, en algunos supervisores que no captan, digamos, la tecnología, la hacemos. Creemos harto en la retroalimentación, creemos harto en la capacitación y en el cambio cultural. Muchas gracias, José. Un aplauso, por favor. Gracias. Bien, a continuación invitamos a McDonald Mandaza para la presentación de sensores inteligentes de vibración para mejorar las operaciones de camiones de acarreo. Información en tiempo real para mantenimiento de condiciones de vías y detección en sobredimensionamiento. Gracias. Voy a comenzar y lamento solamente hablar inglés, entonces $40 millones es un número que les voy a presentar desde el inicio de mi presentación hoy. Recuerden esto. 480 millones de dólares es lo que las operaciones mineras pierden debido a cosas como las paradas inesperadas y no estamos apalancando la tecnología lo suficiente. La tecnología nos muestra que podemos hacer ahorros que nos pueden ahorrar esa cantidad de millones de dólares. Entonces, mi equipo y yo hemos estado investigando cómo podemos utilizar tecnologías simples, cosas que digamos, probablemente son bastante comunes en la industria hoy, apalancar datos de acelerómetros, datos GNS y cómo esta información puede ser utilizada para entender nuestras operaciones y cómo los operadores pueden tomar decisiones informadas sobre cómo pueden recortar estas pérdidas.
Entonces, primero que nada, quiero fijar el panorama de la industria minera, los desafíos más amplios que hemos visto hasta ahora. Si escuchan las conversaciones, usualmente la gente escucharán que hablará de aumento en los costos capitales, costos operativos. Van a escuchar a mucha gente que también habla de las leyes del mineral que se reducen. Y esto no solamente en una geografía específica, no importa dónde está ubicada la compañía o la característica de la organización minera. Estos problemas y desafíos se sienten en todas partes. Queremos entonces poder abordar estos desafíos en la industria como un todo. ¿Y cómo lo hacemos? Estratégicamente lo que estamos viendo, quizá no estratégicamente, pero lo que estamos viendo en la práctica en el sector es que hay un mayor impacto de cosas como las paradas. Algunos estudios realizados por Oxford Economics han mostrado que desde el 2000 compañías globales en un periodo de 12 meses han experimentado 200 mil millones de dólares de pérdidas en un año. Y esto se atribuye simplemente a paradas no planificadas. Estamos viendo que los operadores tienen ahora que trabajar con sus equipos mucho más. Estamos viendo desafíos en mantenimiento. Estamos viendo la necesidad de que tienen que mover básicamente mucho más mineral para lograr el mismo rendimiento que habían tenido el año pasado. Todos estos desafíos se asocian entonces con este enunciado simple que estamos viendo aquí. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Estratégicamente, nuestro proceso de pensamiento es que hay tres áreas en las que podemos ver. Podemos ver, por ejemplo, cuáles son los cuellos de botella realmente en la producción, qué nos da problemas o en la industria. Nuestro enfoque realmente fue ver los activos, ver cómo podemos mejorar la utilización de estos activos, mejorar las tasas de productividad. Básicamente, la segunda área en la que queríamos enfocarnos es en la gestión de la salud de los activos. Queremos que estos activos tengan mayores periodos de vida. Si no tenemos que comprar más activos más frecuentemente, recortamos estos costos capitales. Entonces, queremos poder proporcionar a los operadores conocimientos que los ayuden a tomar decisiones diferentes o decisiones más informadas con respecto a los activos. Y finalmente, y esto es un punto que nos enfocamos más, lo tomamos porque notamos que es un área donde hay beneficios compuestos. Específicamente nos enfocamos el mantenimiento con respecto alrededor y al área alrededor de las vías de transporte, y también es un área donde se puede recortar costos, el área del transporte. Quizás para darles algún contexto entonces de nuestro abordaje y cómo llegamos a probar nuestros resultados o soluciones, tenemos este proceso de 6 pasos. Comenzamos al inicio, que es una fase de evaluación, y queremos trabajar con operaciones para entender realmente cuáles son sus desafíos clave, qué es lo que les causa mayor problemas, y queremos entender también la línea de base de la productividad, la línea de base quizás de los problemas de mantenimiento, y desde ese punto podemos comenzar a trabajar para construir algo más. Luego pasamos por el proceso de definir un piloto o una prueba que se enfoque en identificar áreas de desafíos. Y luego apalancamos estas tecnologías de aceleración y GNSS para dar estos insumos que nos van a ayudar a crear cambios significativos. Las siguientes 3 etapas tienen que ver con hacer las pruebas, y una vez que hemos llegado al final de las pruebas, realmente queremos dar un paso hacia atrás y ver nuestra evaluación inicial y decir realmente logramos valor en las áreas donde vimos problemas. Y en la última etapa, bueno, hacemos la integración. Han habido algunas discusiones muy simpáticas ayer sobre esto justamente. Y hay un riesgo asociado con adoptar tecnologías en el sector minero, claro, y muchas veces no siempre queremos aceptar el riesgo, pero la fortuna favorece a los valientes, ¿no? Entonces queremos comenzar a tomar decisiones ahora. Queremos comenzar a entender cómo realmente podemos integrar estas tecnologías de manera que no solamente muestren beneficios teóricos, sino que realmente creen un impacto real en las operaciones del día a día. Una descripción de la solución, entonces. Tácticamente, lo que hemos estado tratando de hacer con los datos del acelerómetro y el GNSS es medir y cuantificar sectores que pudieran afectar áreas como el desgaste del chasis y la degradación de las vías de transporte, ¿no? Una de las primeras áreas es esta en las que trabajamos. También se trata de ver el área de mejorar la producción. Queríamos entender los
tiempos de ciclos o cosas que afectan el throughput en un emplazamiento minero. Y si vemos los tiempos de ciclo del transporte o de los excavadores, son áreas claves donde se puede entender claramente el potencial de throughput en una mina y cómo pueden hacer mejoras con respecto a ese rendimiento throughput en sus operaciones. Y luego finalmente, y este es un área nicho, pero uno de los desafíos en el sector minero que causa paradas no planificadas es el bloqueo de las chancadoras primarias, ¿no? Con rocas muy grandes que atascan las chancadoras y que hace que las operaciones tengan que parar. Entonces hemos implementado una solución que también nos ayuda a identificar este desafío. Y entonces voy a comenzar viendo un poco cómo abordamos o cómo podemos realmente buscar una mejora en la producción. He hablado sobre los tiempos de ciclos en general. Estos tiempos, de hecho, son un cuello de botella en las operaciones. Si uno entiende cuáles son estos tiempos de ciclo del excavador, del camión de transporte, podemos darnos una idea de cuánta productividad o throughput puede generar su operación. En esta instancia, entonces, nosotros utilizamos datos de la aceleración para ver a todos los camiones conforme se van desplazando por las operaciones. Y lo que hemos visto desde los datos del aceleradómetro y también con los datos de GNSS, pero enfocándonos ahora en los datos del acelerador, realmente uno puede segmentar su información del acelerador de aceleración en base a señales características que uno identifica y puede ver en qué fase está este camión en el ciclo total de transporte. Puede estar viajando por la carretera, llegar a un área donde se va a cargar con material, o puede estar también dejando el material o simplemente haciendo nada. Y lo que queríamos poder hacer entonces es justamente identificar estos tiempos de ciclo de los camiones, informar a los operadores de qué es lo que hacen los camiones en cada punto de tiempo y particularmente identificar cualquier parte de los ciclos de los camiones que son ineficientes. Lo que queríamos hacer es ayudar a los operadores a entender dónde están las brechas, las deficiencias o dónde están esos problemas, y eso les da la posibilidad de luego tomar decisiones informadas para ajustar las operaciones. Al hacer cola para los camiones, por ejemplo, eso es una de las áreas de ciclo de tiempo de ciclo que si entendemos que el hacer cola es un desafío para ti, puedes hacer cambios en tus operaciones para minimizar el tiempo en las colas, lo que significa que tus tiempos de ciclo son más reducidos, mueves más material y logras un mayor rendimiento o throughput. Pasando al tiempo de ciclo de los excavadores. Algo interesante aquí es que nosotros hemos instrumentado nuestra solución solamente para camiones de transporte. El acelerómetro solamente se captura la información de los camiones de transporte, está instalado en la bandeja, pero tenemos el bono extra de poder ver los ciclos de tiempo de los tiempos de ciclo de los excavadores. Y lo que hemos notado, de hecho, en todos estos tiempos de ciclo que para los camiones es que en una de las pruebas que realizamos, cuando uno ve el mejor tiempo de ciclo lograble por una excavadora, uno puede hacer una inferencia con respecto al throughput que va a conseguir. Y una de las operaciones que estudiamos vimos que el mejor tiempo de ciclo del excavador era algo así como 400, 900 toneladas por hora. Cuando uno compara esto contra lo que ellos lograban, realmente lograban algo así como 2.700 en lugar de 4.900 toneladas por hora, lo que representa esencialmente un 50% de la producción que se pierde. Están dejando 50% de la producción que podrían tener en la mesa ahí. Entonces, ¿cómo tomamos esta información y hacemos cambios a las operaciones? De eso se trata. Si toman estos datos del acelerador, datos sobre los ciclos del acelerador y lo correlacionan con los registros de quizás conductores o operadores de excavadoras, pueden de hecho identificar qué operador de excavadoras no están logrando quizás sus KPIs. Y entonces pueden tomar no sacarlos del circuito, pero identificar básicamente y darles de repente la capacitación que necesitan para poder lograr los KPIs apropiados. Entonces, con esto van a lograr el mayor throughput que su emplazamiento, sus minas puede lograr. Y luego, cambiando velocidades quizás al área de mantenimiento.
los impactos de los equipos, de los camiones de transporte. Si van a una mina, siempre van a ver que hay señales de vibración por todos lados. La vibración, obviamente, es uno de los fenómenos que es inevitable, pero que afecta a los activos de los operadores mineros. Y nosotros hemos monitoreado las cargas y la vibración durante la carga en los camiones para entender un poco cómo podemos influenciar el mantenimiento o añadir diferentes estrategias para el mantenimiento de los camiones de acarreo. Ahora, la carga con impactos afecta ciertas cosas. Si vemos, por ejemplo, el chasis de los camiones, se ve afectado muy significativamente cuando hay cargas que generan mucho impacto en el camión, pueden dañar el camión, y ese es un ejercicio de repente que por esto tengan que reemplazar los camiones mucho más rápido por estos impactos, o también los eventos de impactos muy grandes que pueden dañar las bandejas de los camiones mucho más rápido. Lo que queríamos hacer es dar una forma entonces de rápidamente proporcionar un análisis de causa raíz de dónde están los problemas o los desafíos. El gráfico que tengo aquí entonces muestra los eventos de impactos de dos áreas diferentes de las operaciones. Una en la izquierda muestra los eventos de impactos durante la carga, específicamente cuando están con un excavador y los camiones son cargados, y la parte de la derecha, la derecha muestra los eventos de impacto cuando el camión está desplazándose por la mina. Lo que vemos aquí entonces es que los eventos de impactos extremos vienen más de las operaciones de carga o de carguío, ¿no? Eso permite entonces a los operadores decir, hey, un reto, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras prácticas de carguío? ¿Qué podemos cambiar de estas prácticas para no ver estos impactos tan excesivos en los camiones que tienen el potencial de dañar los camiones? Y al mismo tiempo pueden buscar de repente qué pasa cuando los camiones viajan por la mina. También hay algunos impactos que ocurren, pero son más del rango medio, no tan de tan alto impacto, ¿no? Entonces ahí también podemos ver cómo podemos cambiar las cosas para hacer que los eventos de impactos que se generan durante el transporte sean menos frecuentes o no dañen tanto. Y eso puede llevar a la siguiente área que hemos investigado, que es justamente cómo podemos apalancar los datos del acelerómetro y GNSS para mejorar el mantenimiento y monitoreo de las vías de transporte. Algunas de las áreas que, como ya he dicho, que podemos enfocarnos tienen un efecto compuesto. Al manejar las vías de transporte tiene ese potencial, pueden mejorar tanto el transporte como los resultados de mantenimiento, simplemente con el mantenimiento de las vías, de los caminos de transporte. Entonces, en términos de mejorar la producción, ¿cuánto throughput pueden lograr con sus camiones? Y esto se relaciona mucho cuando mejoran la velocidad de los camiones. Si viajan más rápido por una ruta, tienen tiempos de ciclo más pequeños, más reducidos, y en general las vías que están todas erosionadas son más difíciles para los operadores, y entonces probablemente van a manejar más lento por ahí para sentirse más cómodos, o también podrían tener instrucciones de manejar más lento para no producir demasiado daño a los camiones en ese tipo de vías en mala condición. Si ustedes pueden identificar áreas de las vías de transporte donde haya demasiado daño, demasiado desgaste, podrían de hecho directamente apuntar el mantenimiento ahí, ¿no? De manera que esté alineado con los resultados de la productividad. Una de las cosas que hemos notado, de hecho, es que si ustedes toman los datos de la aceleración, llevan a cabo algunos procesamientos, pueden producir básicamente una medida de calidad de la vía, y hemos notado que 7.9 de reducción en la calidad de la vía es igual a 8.2 de reducción en la velocidad total promedio que el camión puede lograr. Yo lo que podría decir es que esto solamente se ha verificado en algunos camiones no cargados, ¿no? Entonces, simplemente, pero sí podemos decir que si la calidad de las vías de transporte se reduce, también esto tiene un efecto en la cantidad de productividad, ¿no? Y también el tema de las rocas grandes es otro problema. Lo que nosotros hemos querido hacer en las operaciones, o queremos hacer en las operaciones, es que dar toda oportunidad que se pueda para identificar el potencial de una pérdida en producción. Utilizando las tecnologías de la aceleración, mencioné que los sensores están en la parte de abajo de la bandeja, y con cada carga del excavador hacia el camión uno puede capturar una señal que les dice que se está cargando material a la bandeja. Esto les da la oportunidad de decir, para esta instancia en particular de carga, ¿hay presencia de material sobredimensionado o no?
Y entonces hemos notado que en comparación a soluciones que existen ahí, típicamente uno hace esta evaluación al final del evento de carga y usualmente tienen una perspectiva de arriba abajo descendiente. Entonces, si la roca sobredimensionada no está en los últimos baldes, es bien difícil identificarlas, pero usando tecnologías como los datos de aceleración, les da la oportunidad de encontrar estas instancias donde pueden tener pérdidas de producción más tempranamente. Debo decir también que nuestros hallazgos mencionan que probablemente podemos lograr entre 70 a 90% de precisión en la detección utilizando estas tecnologías, y también podemos señalar dónde están ocurriendo algunos de estos eventos de sobredimensionamiento, y esto puede usarse como información para darle al área de perforación y voladura. Entonces, si tenemos una prevalencia de material sobredimensionado en un área, podemos hacer la correlación y decir esta técnica de voladura fue usada aquí. Por ende, podemos tratar de hacer algunos cambios para reducir la influencia o el potencial de crear estas rocas sobredimensionadas. Para resumir, entonces, lo que hemos visto o hemos encontrado con esto es que hemos podido demostrar o ver el áreas de potencial donde se pierde producción, y esto se observó, por ejemplo, con el trabajo que hicimos tratando de averiguar o encontrar cómo los tiempos de ciclo de los excavadores pueden mejorarse. Hemos podido demostrar también que ustedes pueden hacer mejoras en el mantenimiento identificando algunas de las causas raíces. Hemos demostrado esto con el trabajo que hemos hecho en la carga con impactos y ver en qué área de las operaciones realmente se crean los mayores impactos en la salud de los camiones, y también hemos podido proporcionar estas perspectivas críticas que permiten a los operadores tomar decisiones críticas, como identificar qué vías en la mina pueden ser las que necesiten más mantenimiento o donde hacer más mantenimiento, y hacer el mantenimiento de manera que se vincule con las operaciones o con sus objetivos de producción. Y entonces, simplemente para cerrar, quiero decir que tenemos que usar la tecnología, que tiene un gran potencial, y conforme sigamos usando la tecnología, continuaremos viendo beneficios en nuestras operaciones. Gracias. Bien, gracias, McDonald. Un par de preguntas. La primera sería, ¿esta información que capturan es un complemento independiente o puede ser integrado a todo el sistema de gestión de flotas que maneja actualmente las mineras? Yeah, awesome. Excellent question. Sí, pregunta interesante. Nuestro abordaje realmente tiene que ver con proporcionar soluciones agnósticas, de manera que no queremos limitar y bloquear a la gente a un entorno fijo, porque creo que, como ya mencioné anteriormente, las operaciones pueden tener una gran variedad de activos, diferentes tecnologías que utilicen, o que nuestro sistema tiene el potencial de ser utilizado o integrado en cualquier sistema independiente. Entonces, permitimos que esta tecnología pueda ser utilizada con cualquier tipo de camiones, ¿no? Es independiente. Esta aplicación ha sido, entiendo, probada en 2 equipos. Si estamos hablando de una operación de 80, 100, hasta 150 camiones, y tal vez con soluciones limitadas de internet en la misma red minera, ¿qué oportunidades tiene esta tecnología? Bueno, yo creo que la limitación con respecto al número de camiones que hemos encontrado hasta ahora está alrededor realmente de llevar a cabo. Primero tiene que ver con hacer los pilotos. La tecnología misma es más beneficiosa si tenemos una alta cobertura de instalación y camiones. Entonces, estaríamos buscando instalarlo en cada uno de los equipos que podamos en la mina. Conforme vayamos capturando más información de los camiones, podemos tener un conjunto de datos mucho más amplio que nos da una representación más exacta de lo que está pasando en las operaciones mineras. Entonces, yo creo que definitivamente tiene el potencial de ser aplicado tanto en la escala de operaciones que pueden tener un pequeño número de camiones, pero no se limita tampoco a eso. También puede aplicarse perfectamente en minas que tienen una gran cantidad de activos. Red de conectividad. ¿Se puede trabajar sin Yes.
Sí, me olvidaba. Esencialmente lo que hemos utilizado es 4G LTE y también hemos trabajado con Wi-Fi. En ausencia de una internet local trataríamos de utilizar redes como la 4G o el LTE. También tenemos la opción de integrar localmente con Canvas y ofrecemos también una serie de tecnologías de integración. Gracias. Gracias, McDonald. A continuación, invitamos a Kim Montes para presentar monitoreo geoespacial y en tiempo real de la velocidad de la flota de acarreo mediante mapas de calor. Gracias. Buenos días con todos. Yo creo que después de las presentaciones previas ha sido evidente de que el mundo de la minería actualmente, y más en Perú, estamos trabajando bastante con la analítica avanzada de datos. Y justamente en ese contexto, cuando hablamos de las operaciones mineras, donde los equipos que generan el proceso son móviles, no tienen una posición fija, y que también el mineral que estamos extrayendo también es variable en el tiempo, entonces se agrega una variable muy importante, que es la georreferenciación de la data. Justamente en esta presentación queremos compartir con todos ustedes cómo el uso de la data georreferenciada nos puede ayudar a crear aplicaciones que le van a ayudar a la minería a poder mejorar su productividad. Comencemos. Ok, primero para darles el contexto. ¿Cuál era nuestro entorno? ¿Por qué nació esta necesidad? Finalmente lo que teníamos identificado era el problema. La flota de acarreo, que es el corazón de la parte productiva, justamente estaba teniendo bajo rendimiento y la identificación fue de que la velocidad, cuando se identificó las velocidades que en movimiento no eran las planificadas, necesitamos mejorar eso. Entonces, ¿cómo? Justamente en la parte del análisis comenzó justamente a poder ordenar todas las ideas y ahí es donde viene que justamente Antamina es una mina de tajo abierto, ya tenemos casi 25 años de operación. Entonces, justamente con el paso del tiempo, la mina se va ensanchando y se va haciendo más profunda. Entonces, la distancia equivalente que finalmente necesitamos para poder retirar el mineral o el desmonte se va aumentando. En nuestro caso, en los últimos 5 años, más o menos 36% se ha incrementado esa distancia equivalente para poder retirar el mineral. Eso que involucra también el incremento de la flota de camiones, que más o menos ha sido alrededor de 20%. Entonces, a eso le sumamos que superficialmente la mina va creciendo y va teniendo un área expuesta mayor y eso involucra que el manejo de agua superficial en las épocas de lluvia se haga también un poco más complejo, porque necesitamos cubrir una mayor área. Entonces, con todas estas condiciones se hace más desafiante mantener las vías en buen estado, porque justamente son las que contribuyen bastante en la velocidad de los camiones. Entonces, todo esto contrajo esos problemas y también el que comenzamos a generar colas en el acarreo, que finalmente nos daba la baja rendimiento de nuestra flota. Entonces, el objetivo de esta presentación es demostrar cómo con el uso del monitoreo de data georreferenciada de la flota de acarreo y específico de la velocidad, podemos justamente habilitar una capacidad de análisis para poder tomar decisiones rápidas en poder mejorar esta condición. Antes de seguir, necesitamos tener claro básicamente tres cosas que afectan la velocidad, porque finalmente eso es nuestro problema. Para la velocidad influye el operador, la flota y las vías. El tema del operador, le bajamos un poco, se puede decir, la incidencia, porque lo que motiva el rendimiento del operador quizás no está muy conectado a su georreferenciación. Y aparte que tiene otro análisis, porque básicamente involucra su estado de ánimo, motivación, estado de salud y otros factores. Pero los otros dos factores que sí hemos tomado acción es en la parte de la flota y de las vías, porque justamente la velocidad va a depender a la condición de las vías y la flota básicamente es lo que nos interesa monitorear, tanto la flota de camiones como la parte de la flota de camiones como también la flota de equipos auxiliares.
porque justamente la flota de equipos auxiliares que mantienen las vías nos interesa dónde están ubicados, cuál es su condición. Entonces, son 3 parámetros que influyen mucho en la velocidad de los camiones. Entonces, para explicar un poco cómo fue el camino que tomamos para poder implementar esto. La primera parte, que es la parte de ideación, en el cual tuvimos mucha interacción con los potenciales clientes finales, con los que tenían la necesidad, para poder entender bien cuáles eran sus necesidades explícitas e implícitas, o sea, entender bien el problema. Y también bosquejar una solución de más o menos cómo podría ser la solución y estar alineados en lo que íbamos a construir. La siguiente etapa fue la etapa de experimentación, donde justamente debido a que estábamos creando un nuevo sistema, teníamos que comenzar a ver cómo íbamos construyendo este sistema, conectando al uso de data en línea, comenzando a construir lo que nosotros le llamamos un visor de información. Entonces, pasamos esa parte y después una parte muy importante es el gobierno de datos. Porque en el caso de nosotros lo que tuvimos que hacer es, como Antamina, nosotros necesitamos seguir la política de gobierno de datos, porque con eso lo que nos asegura es que la aplicación que vayamos a crear esté en un entorno seguro para proteger la información que maneja Antamina, porque recordemos que vamos a hacer nosotros un visor web. Asimismo, en la parte de gobierno de datos, justamente genera un filtro de la data para poder eliminar la data que quizás no tiene sentido por algún error propio de algún sensor puntual en algún momento. Y por último, viene la parte de implementación. Para esta parte de implementación, básicamente lo que hicimos es utilizar dos formas, 2 métodos que nos ayudan mucho a nosotros. La parte de la filosofía ágil y la de sprints. ¿Por qué? Porque queríamos justamente entregar un producto en el más breve plazo a operaciones y en base a eso ya ir comenzando a entregar valor a la operación. Y después de eso, con la retroalimentación, íbamos mejorando el aplicativo, pero también implementando otras funcionalidades que tomaban un poco más de tiempo. Y así fuimos construyendo el visor de mapas de calor y de información georreferenciada. Finalmente, como estructura, o sea, finalmente todo esto, ¿cómo está construido? Uno es la fuente de datos. Para eso tenemos 2 fuentes de datos principalmente, como lo vemos ahí. Uno viene del sistema de gestión de flotas, que justamente de ahí tenemos información de su ubicación del camión, tenemos velocidad, tenemos los eventos que tiene el camión durante su recorrido, entonces podemos saber, por ejemplo, si hay un sprungway o un frame torque, en el cual nos está indicando la condición de la vía. Entonces, eso lo obtenemos del sistema de gestión de flota. Nosotros tomamos una copia de la data en tiempo real y lo ponemos en la nube para que esté habilitado para nuestro sistema. Y con aplicación de softwares de gestión de data y de lenguajes de programación nos ayuda justamente a poder construir el visor. Por otro lado viene otro tipo de información, la información que genera otra área de Antamina, que son los responsables en el mantenimiento de vías. Con una frecuencia semanal, este equipo evalúa todas las vías de la mina hacia los botaderos y en el interior, y en base a eso define si el ancho de vías, la gradiente y las bermas, la altura de bermas, son las adecuadas para una condición segura y efectiva. Entonces, eso ocurre semanalmente y adicionalmente, topográficamente, también con ayuda de drones, se levanta topografía de la mina y de los botaderos, y también semanalmente a través de drones podemos tener imágenes de la vista de planta de altura de alta resolución que nos va a permitir el poder integrar toda esta información. Nuestros usuarios, mantenimiento de vías es el cliente clave para nosotros porque justamente son ellos los que deben tomar acción. Y después viene la parte de planificación, también la gente de operaciones que también monitorea más o menos cuál es la condición de operación de su flota y el área de dispatch asimismo. ¿Cómo luce el visor? Acá hay una imagen que les muestra cómo luce nuestro visor finalmente. En el fondo nosotros tenemos justamente la imagen de alta resolución de la mina. ¿Por qué? Porque finalmente la data que le ponemos encima tiene que tener ese contexto real, actualizado, lo más actualizado posible, porque ayuda como parte del análisis.
Asimismo, sobre ella lo que ponemos, y justamente usamos código de colores, para poder identificar los camiones que en su movimiento están teniendo una baja velocidad y por ende nos están impactando en la productividad de la flota. Entonces tenemos ahí la escala de colores y fácilmente uno puede identificar, uy, en este tramo, por algún motivo, la flota está teniendo un bajo rendimiento en la velocidad y nos está impactando. Con esta información, el área de mantenimiento de vías también le hemos agregado encima dónde están los equipos auxiliares para mantenimiento de vías, dónde está la retroexcavadora, dónde está el tractor, dónde está la motoniveladora y su estatus, ¿está operativo, está fuera de servicio o está en stand-by? Entonces, con esta información ayuda a poder tomar decisiones. Y si a esto le agregamos una capa de la topografía, que también semanalmente podemos actualizar, entonces le da más contexto al análisis. Y asimismo, la información que tenemos del estado de las vías en lo que es las condiciones de diseño, nos puede indicar también a través de mapa de calor, podemos distinguir nosotros 3 capas. Uno, lo que es propiamente el ancho de vías, cómo estamos en la gradiente, cómo estamos en la altura de bermas. Entonces, en base a eso, con todas estas capas podemos hacer el análisis de finalmente tomar la decisión, mi flota, dónde la tengo y dónde debo priorizar. Entonces, este visor ayuda a que el equipo de operaciones y principalmente mantenimiento de vías pueda tomar acción. Y también le ayuda a otras áreas a poder usar la misma información para poder también tener otros análisis por su lado. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que nos ha dado como beneficio el poder implementar este visor? Primero, a nivel operacional, es justamente que sea rápido el saber cómo estamos operando y que justamente veamos dónde son las zonas críticas y poder priorizar que la flota de mantenimiento de vías pueda atacar las debilidades que tenemos. Segundo, en tema corporativo, este visor se comparte, o sea, no solamente lo usa mantenimiento de vías, tiene acceso a las diferentes áreas que consideran que pueden obtener valor de esta información. Y es así que también el área de operaciones comienza a visualizar dónde la flota tiene problemas en su transporte y también puede dar iniciativas y coordinaciones con el área de mantenimiento de vías para que prioricen la flota. Entonces, hay ideas también de soporte para poder tomar la mejor decisión. Y finalmente, tecnológicamente, debido a que ya se habilitó toda esta información, la tenemos integrada, la tenemos ordenada, la tenemos limpia, entonces es más fácil el poder seguir agregando otras aplicaciones que podamos requerir. Porque ya tenemos implementado el sistema, no necesitamos más hardware de lo que ya se implementó para poder tener toda esta infraestructura y nos permite poder crear nuevas soluciones adicionales usando la misma data y en costos casi mínimos, ya que debido a que necesitamos siempre tener como parte de la operación un equipo de analítica de datos y otros profesionales. Finalmente, con lo que me gustaría que ustedes se lleven de esta exposición son básicamente 3 cosas. Primero, que usando la data georreferenciada de lo que es velocidades y lo que es la ubicación de la flota de auxiliar para mantenimiento de vías, podemos tomar decisiones rápidas, tácticas, para poder ayudar a la operación a que mejore la productividad de la flota de acarreo. Segundo, el que tenemos una visibilidad compartida, la información se comparte en diferentes áreas y le comienzan a dar uso a esta información. Y tercero, que con todo esto ya tenemos habilitado el que podamos utilizar y podemos implementar otras herramientas de gestión de data, de analítica de data, como es Machine Learning o inteligencia artificial. Entonces ya estamos preparados y hacia eso vamos, porque eso lo que va a ayudar es de que todo este análisis que actualmente de alguna forma ahora lo hacemos con nuestros profesionales les ayude a generar recomendadores de forma más rápida. Entonces, esa es también la otra cosa que es muy importante cuando implementamos todo este sistema. Para terminar, justamente la visibilidad que hemos dado al agregarle la variable georreferenciada, quiero resaltar bastante el tema de que para nosotros todo esto involucró el que en nuestro equipo podamos agregar la capacidad profesional justamente del conocimiento de la información georreferenciada. Es por eso
somos autores justamente con nuestro compañero que está acá, Erickson Lozada, ingeniero geógrafo, que justamente vino con esa capacidad para poder complementar en el equipo y poder construir este tipo de soluciones. Asimismo, si bien es cierto, con él hemos desarrollado la solución, pero detrás nuestro hemos trabajado con muchas áreas que nos han aportado el equipo de analítica de datos para poder hacer toda la programación y lo que está detrás de todo esto es muy importante. Y el trabajo en equipo con las otras áreas operativas, como telecomunicaciones, sistemas y el área operativa propiamente, que necesitamos una interacción fuerte. Entonces, con todo esto, básicamente queremos justamente compartir nuestra experiencia para que también les ayude a ustedes, así como nosotros estamos ganando mucho de las otras presentaciones. Gracias. Gracias, Kim. Bien, solo tengo una pregunta. De hecho, existe un gran potencial en el trabajo que se ha hecho. Quería saber si ya han medido algún beneficio en reducción de tiempos de ciclo, velocidad promedio o disminución de costos de acarreo. Sí, básicamente lo que se ha estimado con todas estas herramientas, se ha estimado entre 1 a 2% el incremento de la velocidad que finalmente nosotros usamos para la planificación y que eso finalmente nos dicta lo que potencialmente cada año vamos a producir, ¿no? Entonces, es lo que se estima entre 1 o 2% en mejora de la velocidad. Muchas gracias, Kim. Listo, gracias.